En nuestra clase anterior, nosotros hemos estado trabajando el origen de la filosofía occidental. Vimos cómo se dio este comienzo para lo que es la filosofía de Occidente. Vimos cómo fue sus inicios en lo que es la Grecia clásica, la Roma clásica, y hoy entonces iniciaremos a trabajar con lo que tiene que ver con un periodo de la filosofía que está enmarcado en el desarrollo de Europa, de las naciones europeas, pero que tiene que ver también con la emancipación americana. Se llama la Ilustración. Y en la clase de sociales yo les mencionaba que los ilustrados habían tenido mucho que ver con impulsar la revolución en las colonias, en las nacientes repúblicas aquí en América. Entonces tenemos ese desarrollo donde ha avanzado, donde se ha forjado, donde ha crecido estas ideas. Y voy a hablarles inicialmente de lo que fue el desarrollo de la Ilustración y luego pasaremos a estudiar entonces la etapa de la Ilustración española, que es la que nos compete en este caso. Saavedra, Ortega y Michael. Saavedra, Ortega y Santos. Recordarles la puntualidad al ingreso a la clase. Entonces, ¿qué fue la Ilustración? La Ilustración es un periodo de la historia donde hay mucha luz, donde hay mucho conocimiento, y por ese mismo motivo se le conoce como el siglo de las luces, porque muchas mentes empezaron a brillar. La oscuridad que venía subyacente de la Edad Media empieza a desdibujarse con el surgimiento de todas estas lumbreras. Entonces, la Ilustración a gran rasgo se entiende como ese movimiento en el campo de la filosofía, en el campo de la política, en el campo de la literatura y en el campo de las ciencias. Entonces son 4 áreas que permean el resto del acontecer de la vida. Desde esas 4 áreas empiezan entonces a surgir estas mentes brillantes y empiezan pues a plasmar sus ideas y a afectar entonces el desarrollo de lo que hasta ese momento había sido la hegemonía del poder. La iglesia, rectora de muchos de los procesos, y del otro lado el rey, un déspota o un tirano que gobernaba. Y por ende también tenemos entonces que para aquel momento en la historia, pues las naciones europeas tenían colonias aquí en América, y esas colonias pues se ven afectadas por esas ideas de la Ilustración, y empieza entonces la emancipación de las colonias. Este proceso de la Ilustración tenía una filosofía particular, unas ideas que defendía o que abrazaba en su defensa. Y es que la Ilustración valoró el conocimiento y la razón, cosa que hasta aquel momento había sido más bien escondido o ocultado. La iglesia controlaba el conocimiento. ¿Quiénes podían acceder al conocimiento? Solamente quienes ocupaban un cargo clerical en la iglesia, es decir, los sacerdotes eran los únicos que podían acceder al conocimiento, y las familias de los nobles, que por ende eran familiares del clero o del rey,
eran quienes podían ser educados. El pueblo, el común, el raso, la plebe, no tenía acceso al conocimiento. Por ende, pues aunque pensaran y vieran las cosas, pues no tenían argumentos para enfrentar la tiranía. Así que la Ilustración se empodera en estas dos causas y usa la razón como la herramienta para derrocar el viejo sistema de poder. Usa la ciencia para levantar un nuevo mundo transformado, reverdecido. Y de esa manera entonces se le da importancia a las ideas de la libertad, del progreso, de la fraternidad, de la tolerancia, de la separación entre el Estado y la Iglesia. Es importante entonces entender la libertad en el contexto de la emancipación de las colonias americanas. Todas ellas proclamaban su independencia en virtud a un grito de libertad. Ahora somos libres, ahora somos independientes de quien nos gobernaba, del tirano, del rey. O había quienes todavía le rendían fidelidad al rey y se rebelaban contra sus gobernantes, es decir, los virreyes, los representantes del rey aquí en la colonia. Un caso es Colombia, ¿no? El grito de los comuneros era "Viva el rey, abajo el mal gobierno". Ese era el eslogan de la revolución que terminó gestando la causa libertadora de la Nueva Granada. En términos de la fraternidad, entonces tenemos el contexto también de la Revolución Francesa, cuando empiezan a surgir las fraternidades. Hay que cooperar entre hermanos, entre naciones hermanas, es una de las ideas que Bolívar abraza y por eso lidera la libertad de varias naciones aquí en América. La tolerancia es importante. No pienso igual, no piensas igual, tu punto de vista es diferente, pero no por eso voy a estar en tu contra. Voy a defender que puedas expresar tu punto de vista. Entonces, eso es importante tenerlo allí. Tenemos también entonces que la Ilustración retoma las ideas de Descartes en el campo de la filosofía, que él había cimentado el método de la duda metódica. Entonces, hay que cuestionarlo todo, hay que dudar de lo que nos dicen, de que lo que nos enseñan. Puede que nos estén engañando, puede que nos estén enseñando una mentira, puede que lo que nos digan no es toda la verdad. Eso es parte de la duda metódica. Entonces, hay que cuestionarlo todo. Y la revolución científica que plantea Isaac Newton, que empieza entonces en el campo de las matemáticas, de la física, de la química, y que trasciende a otros campos como la biología, la botánica, y por ende entonces afecta todo el desarrollo. Estos habían estado forjando parte de estos elementos y allí entonces es base su aporte para el desarrollo de la Ilustración. Así que la Ilustración es un movimiento intelectual que surge en Europa, principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Y vende, entonces, están sus colonias, porque Francia tenía colonias aquí en América, Inglaterra tenía colonias en América, Alemania también tenía colonias en América. Entonces, esas colonias, pues también desarrollan ese proceso porque los criollos, los hijos nacidos de españoles, aquí en América, viajaban a Francia, Inglaterra, Alemania para estudiar y allí estaban en contacto con las ideas de la Ilustración. Es por eso que
ese periodo que inicia en 1668, en el siglo XVII, y que termina con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, entonces es el marco histórico en el cual se desarrolla la Ilustración y que tenía como objetivo principal disipar las tinieblas que habían perdurado durante la Edad Media, donde la iglesia controlaba qué se podía estudiar, qué no se podía estudiar. Ahora entonces, en el momento de la Ilustración, con el surgir de las ideas, con el surgir de las mentes brillantes, pues se abre un campo importante para disipar esas tinieblas, para que el conocimiento sea accedido por muchas personas, no esté solo en unos pocos. Entonces los pensadores de este tiempo sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, podía combatir la superstición y podía combatir la tiranía. Entonces, entre más las personas sepan, pues quienes nos gobiernan no podrán ser tiranos, sino que tendrán que hacer un mejor gobierno. Y en el campo de la religión, pues no nos van a vender supersticiones para hacernos creer cosas que no son las que el cristianismo o Jesús enseñó en su ministerio y que predicó que se enseñase. Entonces estas ideas de los ilustrados tenían otros campos también de los cuales estaban bebiendo, que eran las ideas de Pascal, de Gottfried, de Galilei, que eran periodos de la última etapa del medievo, que podríamos decir se adelantaron un poco a la Ilustración, pero que sufrieron la persecución, enfrentaron a la iglesia, enfrentaron a los estados del poder de ese momento para sacar adelante sus postulados. Y entonces tenemos allí que en el contexto general, entonces el hombre ahora plantea nuevos interrogantes. Recuerde que la filosofía se basa en las preguntas, en el planteamiento de preguntas. Y ahora tenemos en el siglo, fines del siglo XVII, pleno siglo XVIII, hombres preguntándose, haciéndose preguntas desde su concepción de pensamiento, desde la razón. Y esas preguntas pues estaban enjuiciando el sistema antiguo, esa manera de gobernar, esa manera de ejercer las creencias del control que tenía la iglesia. Entonces el hombre ilustrado es ese hombre iluminado que se enfrenta a las doctrinas inamovibles que la iglesia había cimentado y que procura buscar conocimiento a través del cual entonces generar nuevas formas de pensamiento. Esto es lo que la iglesia había estado rechazando durante alrededor de 1500 años que dura el periodo medieval. Por eso se le conoce también a ese periodo como el oscurantismo, la edad oscura. No se permitió el estudio de nuevas formas del conocimiento, porque la iglesia sesgó el conocimiento, determinó hasta dónde se podía estudiar. Y cuando un científico, que era un mismo monje, quería profundizar en algún campo, se le denegaba o se le declaraba hereje si persistía en esa aberración, como lo declaraba la iglesia. Así que la Ilustración es ese movimiento que nace en Gran Bretaña, que se extiende a Francia y Alemania, pero que también entonces se extiende a otros países europeos. Desde las ideas de Inglaterra, que están lideradas por Voltaire, entonces esa tradición que era admirada por muchos fue difundida por sus ideas, porque Inglaterra en ese contexto, fines del siglo XVII, era la mejor nación europea, como hoy decimos aquí en América, el sueño americano, ir a Estados Unidos. Entonces los europeos vivían el sueño inglés, ir a Inglaterra, porque Inglaterra era sinónimo de progreso, de adelanto, de una nación próspera. Entonces, esa tradición
se fundió en las ideas de Voltaire y afectaron pues a Francia y Alemania, que surgen entonces nuevos pensadores, y al extenderse a otros pues tenemos entonces estos otros intelectuales en el campo del enciclopedismo. Esa enciclopedia, la obra escrita en el periodo de la Ilustración, que compila las ideas del conocimiento en política, en filosofía, en ciencia, en religión, en ética, y que están allí en economía, y que están plasmadas en 35 tomos. Esa fue la obra conocida como la Enciclopedia. Y esa obra pues tenía las ideas de estos, entre otros, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon. Cada uno de ellos dejó parte en este compendio del conocimiento de la Ilustración. Entonces habían unas ideas que estos filósofos intelectuales impulsaban, y era que creían en la idea del progreso. El mundo debía progresar, no debía estar estancado. Ellos veían que el mundo se había estancado porque observaban la cultura griega, la cultura romana, y vieron que tuvieron un esplendor enorme, pero miraban el periodo medieval que estaba más cerca a ellos y miraban que no había habido progreso alguno. Es más, todo había retrocedido en el avance. El arte se había detenido. La investigación, la ciencia, la filosofía no habían tenido mayores desarrollos durante el periodo medieval. Así que ellos entonces conciben la idea del progreso mediante la razón, para que la sociedad mejore, para que el ser humano sea feliz. Ellos también le prestan atención a la educación, porque entienden que la educación puede mejorar la sociedad. Entienden que el hombre educado buscará un mejor estilo de vida, hará progresar a su pueblo. Ellos entienden entonces esto e impulsan la fundación de las llamadas sociedades culturales y académicas. La Academia de las Ciencias, pues, de Rusia, y la Academia de la Lengua Española, que hoy nosotros identificamos con el diccionario exclusivamente, entonces están fundadas en este periodo de la historia, de la Ilustración. Se opusieron a las concepciones de la corte tradicional, criticando el exceso de la religiosidad y el fanatismo, atacando el ejercicio del poder absoluto. Defendían el libre pensamiento, que el hombre puede expresar mediante su capacidad de razonar, puede tener acceso a un razonamiento diferente y debe expresarlo, está en la libertad de expresarlo. La igualdad de derechos, todos tenemos los mismos derechos, el rey tiene los mismos derechos que el súbdito, el pontífice tiene el mismo derecho que sus feligreses, el sacerdote tiene los mismos derechos que sus feligreses. Entonces son las que están aquí. La libertad del ser humano, nadie debe estar oprimido por otro. Es muy diferente que sea gobernado a ser oprimido. Entonces son la idea que ellos defendían. Había otra que es la reforma del sistema político y social. Eso genera entonces un cambio en la política, en la economía y en la sociedad que estaba de esos días, y afecta obviamente pues los sistemas de gobierno de los reyes, las casas reales en ese momento, los reinos en Europa, y se predican entonces especialmente en Francia lo que son los salones para las tertulias, para los debates del conocimiento, de la ciencia, de los demás. Y aquí vemos entonces el posicionamiento geográfico europeo como estaba consolidado. Como vemos, no existían los países como los conocemos hoy en día, sino que existían reinos, todo eran reinos. Ese era el modelo de gobierno para aquel momento de la historia, y es contra este modelo de gobierno añejado que empieza la Ilustración, y algunos de ellos, de los que estaban en turno gobernando, pues abrazaron las ideas de la Ilustración, pero no lo hicieron para transformar su manera de gobernar, sino de manera populista, para darle un conformismo al pueblo.
Y justamente eso es lo que lleva al desarrollo de la Revolución Francesa, que termina con el derrocamiento del rey, que también afecta a Rusia, porque en Rusia se desarrolla la Revolución Rusa, afecta a la misma iglesia, porque luego de la Revolución Francesa está el nacimiento del imperio de Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte pues le da la estocada a la iglesia, porque el sumo pontífice de turno no cumplió los deseos de Napoleón, y entonces este encarga a uno de sus generales, el general Berthier, para que vaya a Roma y secuestre o le lleve al pontífice ante el emperador, y él lo cumple. Ese es el momento en la historia donde el Estado pontificio pierde el poder, pierde la hegemonía, no hay quien gobierne la iglesia, porque quien la gobierna ha estado bajo la autoridad ahora del emperador, y el emperador lo condena a vivir en una mazmorra, en un castillo, hasta que muere. Y eso se conoce entonces en la historia. Pero también está entonces, esas ideas pasan aquí hacia la península ibérica y afectan a Portugal y a España, que eran los mayores colonizadores de América. Y es hacia donde vamos a ir en este momento. Entonces, tenemos que hablar de la Ilustración en España. ¿Cómo se dio ese proceso de los ilustrados españoles? Dice que estos, cuando nos referimos a la Ilustración española, nos referimos a la Ilustración, hay que pensar más allá de Francia o Alemania, hay que pensar en otros países, porque no solo se dio en esos países hegemónicos donde hay las mentes brillantes. Alemania, por ejemplo, tenemos a Emmanuel Kant; Francia tenemos a varios pensadores que salen del campo francés; de Inglaterra salen varios, pero también en España hay un campo de desarrollo político que afecta el sistema de gobierno y que ha perdurado, o que ayudó a mejorar la forma de gobernar. Entonces vamos a ver esos elementos. En ese momento, quien era el rey de turno del Reino de España era el Carlos III. El rey Carlos III era el monarca que vio en la Ilustración y no quiso pasarla por alto, no quiso cometer el error de dejar pasar esas ideas para aplicarlas durante su mandato. Así que es el primer monarca que tiende a la Ilustración, es decir, que intenta aplicarlas en su gobierno. Y los historiadores entonces hablan de esa etapa como la preilustración de España. Entonces, los individuos se caracterizaron por la crítica anticlerical, es decir, atacar a la iglesia, el clero regular, adoptando una teología o unos principios jansenistas, como se les conoce históricamente. La Ilustración española es considerada tanto la primera corriente de pensamiento como el primer movimiento social en el desarrollo de la sociedad moderna. Es el primer movimiento social. ¿Por qué? Porque empodera la opinión pública. El concepto moderno de opinión pública, de que el pueblo se exprese, de que los gobernantes tengan que escuchar al pueblo, nace con la Ilustración española, es decir, nace en España. Se lo debemos a la Ilustración española. Si la Ilustración no hubiese llegado a España, pues no se hubiera desarrollado. Pero hoy es un legado para toda la política este concepto, porque hoy los gobernantes consideran, deben tener en cuenta, en el contexto de la democracia de gobierno, entonces la participación del pueblo, darle participación en la toma de decisiones. Eso se logró ahí, y como dice aquí al final, así lo percibimos hoy en día todavía.
Entonces vemos que ese importante cambio en el contexto político, en el contexto social, en el contexto económico, que son los campos donde está, y que viene desde la filosofía de la Ilustración, entonces fue un bien para la sociedad de aquel momento y aún para nuestra sociedad. Anteriormente se consideraba que la acción del gobierno dependía solo y exclusivamente de la soberanía real, es decir, el rey dictaba el hacer, el proceder, pero ahora, con la concepción de la participación política, entonces el concepto de la opinión pública es importante. Es entendida como una fuerza política en el reino y es entonces llamada a tener parte en este proceso. Esta idea, se introduce entonces en el siglo XVIII en muchos de los otros reinos circunvecinos y por ende entonces permea toda la política hasta nuestros días. Todas las ideas se van a consolidar tras los motines de 1776. Recuerden que esta también es una fecha especial en América, porque en América, para este año específicamente, las 13 colonias americanas, lo que hoy las 13 colonias originales de los Estados Unidos de América, lograron su independencia oficial en este año. Entonces, pero en España estaba desarrollándose unos motines que eran conocidos como el Esquilache y que estaban justamente en contraposición con el sistema de gobierno de Carlos III. Entonces, por eso Carlos III tenía que actuar y tenía que ejercer cambios, porque si no, esos motines lo terminarían derribando. Entonces, el gobierno se plantea la necesidad de conectar con la parte ilustrada de la sociedad, es decir, con los ilustrados, con los hombres de ciencia, con los filósofos, con los políticos, y aliarse para gestar unas reformas en el gobierno. Esto será lo que constituiría la Ilustración en España, un agente político reformador. Entonces, desde España lo que viene a permearnos es el desarrollo de una mejor política. Entonces se desarrollaron unas etapas. Esa primera etapa se conoce como, o a los primeros ilustrados de allí, se les conoce como los novatores. Fueron los que sufrieron más, porque son los primeros y son los que tienen que enfrentar la oposición de manera directa. Todavía no había conciencia en quienes estaban en el gobierno ni en la iglesia de razonar, de aceptar esos cambios, ni habían visto la necesidad, ni se habían visto forzados a implementarlos. Así que ellos tienen que hacerle ese enfrentamiento a través de las ideas para convencerlos. Y inician en el campo de la física, la química y la biología para ir permeando otros aspectos. Una de las obras importantes que se desarrolló en este campo fue entonces la carta filosófica de uno de los médicos, que era Juan de Cabriada. Esa carta entonces tiende a apoyar la idea de perfección, una obra que encierra y refleja esa idea de perfección. Y aquí tenemos entonces ese desarrollo. Justamente la cercanía con Francia que tiene España, pues hace que las ideas de la Ilustración permeen más rápido. Luego de esa etapa, entonces surgen la etapa de los científicos eruditos. Y aquí tenemos entonces ya que está Carlos III, de 1715 a 1759, y su gran aporte de esos científicos y de esos eruditos es cuestionar el pensamiento conservador aún dominante en la época. Pero estos, a diferencia de los novatores, estos ya tenían un aliado, al rey, porque ya el rey veía que era necesario. Entonces hay dos representantes principales en este campo, Fijao y Gregorio Manjaz,
que eran católicos, eran monjes, pero cuestionaban duramente las prácticas religiosas que la iglesia desarrollaba en ese momento en España. Entonces, Figeac, por su parte, cuestionaba la Inquisición, que condenaba prácticas en relación a la conversión de los judíos al cristianismo. A los judíos se les decía, o se hacen cristianos o los llevamos a la hoguera. Eso era impositorio, eso era coartar su libertad. Entonces, Figeac cuestionaba la Inquisición desde esta postura. Gregorio Mayans atacaba las realidades católicas de la época, apelando muchas veces a la historia. Ese tradicionalismo español que está cimentado, visto desde Mayans, sobre una falsedad, sobre una idea falsa, sobre algo que no había sido probado para aquel momento de la historia, que el apóstol Santiago había fundado los estamentos de la Iglesia Católica Española. Y hay una capilla, una ruta de peregrinación a esa capilla para conseguir la salvación. Entonces se les decía en aquel momento que quienes hicieran ese peregrinaje alcanzaban salvación, alcanzaban perdón. Y Gregorio Mayans cuestiona esas realidades, esas prácticas religiosas de aquel momento. Luego están los reformadores, entonces esos que empiezan a instaurar esas reformas, esos cambios en la corte de Carlos III, y son los que se les conoce como los ministros, que son unos que empiezan a encargarse de las obras, a encargarse del avance, de las modificaciones, de los cambios, del impulso de España. Y el papel que desarrollan estos ministros es entonces lo que hoy entendemos en los ministerios que acompañan a un presidente. Está el ministro de Obras, está el ministro de Justicia, está el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ese papel, esas funciones nacieron allí, en la corte de Carlos III, en el periodo de los reformadores. Sin duda, la mayor aportación es el intento de modernizar a España, de desarrollar carreteras, alcantarillados, alumbrado público y otras reformas que están allí, pero estas son las primordiales. Todas ellas, si usted ve, están pensadas en beneficiar al pueblo, no en beneficiar a la clase gobernante o a la iglesia, en beneficiar al pueblo. Por eso es una reforma total en el sistema de gobierno, en el sistema económico, porque eso traerá progreso a esos pueblos que tengan carreteras, que tengan alcantarillado, habrá mejor salud. Así que estamos impactando un campo amplio. Y el alumbrado público pues afecta a la economía. Al poner alumbrado público, el comercio podrá ir en horas más que hasta ese momento eran horas nocturnas y ya no se trabajaba. Así que está impulsando también la economía. Esa corriente se caracteriza justamente por buscar la modernización de la infraestructura de las instituciones y del gobierno de la monarquía de Carlos III, que era el gobernante de aquella época. Y la última etapa de la ilustración española es el despotismo ilustrado. Es una corriente que está vinculada con la Revolución Francesa, porque en muchas ocasiones se trataba de reformas que querían progresivamente sustituir a la monarquía, es quitar al monarca. Y eso ya se vive entonces en la etapa de gobierno de Fernando VII, quien es depuesto y se nombra otro gobernante. Es el tiempo ya de Napoleón invadiendo a España. Y luego entonces tendremos el desarrollo de las independencias americanas, que será parte de nuestra próxima clase, este tema. Listo, les invito para que repasen las presentaciones. Hay algunos detalles que no nos da el tiempo para presentárselos, pero que usted los pueda analizar, los pueda leer y pueda profundizar. Tome sus notas debidas para que lo tenga presente. Que tengan una feliz mañana. Que el Señor les bendiga. Listo, chao, profe. Chao. Igualmente, profe, chao.